Bienvenidas y bienvenidos a Nos ha pasado, un podcast para hablar del amor, los vínculos, la familia y hablar de experiencias que de seguro a ti como a mí nos ha pasado, hemos sentido, hemos vivido y a veces hemos callado. Hoy tenemos un episodio que creo que nos toca a todas en algún momento y es este vínculo entre el amor que damos a otros y el amor que nos damos a nosotras mismas o este famoso amor propio. Y hoy nos acompaña una amiga súper especial, estoy muy feliz y agradecerla de tenerla en este espacio. Nos acompaña Belén, Belén es psicóloga, magíster en estudios de género y magíster en sexología y género. Belu, bienvenida a este espacio, ¿cómo llegas? Bueno, hola, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Gracias por la presentación. Yo también estoy muy contenta de estar acá compartiendo con vos, bueno, y con todas y todos, hablar de algunos temas interesantes también y que nos atraviesan. Así que vamos a tratar de también hacerla divertida. Sí, 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 exacto. Esto es una conversación entre amigas. Belu, para arrancar, ¿qué tienes tú para decir de este concepto de amor propio? Es decir, yo creo que es un concepto que se ha vuelto súper popular, siento que a veces incluso se queda mucho en la superficie. Entonces, ¿qué pensás vos de este concepto? ¿Cómo lo definirías? Bien, cuando hablamos sobre esto, ¿no? Yo quiero pecar de decir algo espontáneamente, que en un momento dije, uy, yo soy bastante, no sé si decirlo, hater con respecto al concepto, pero sí desde, a lo mejor desde la psicología o desde el marco teórico un poco que manejo yo, que es más un marco, bueno, contextual desde la psicología. Sí, muchas veces me he preguntado, bueno, también nos hemos preguntado entre colegas, esto que decís, ¿no? Como este concepto muchas veces termina siendo superficial, pero que entiendo también que que para el acceso a la comunidad, ¿no? Y a la sociedad, es un concepto que, bueno, abarca muchas áreas o esferas de la vida y que hace que entre todas las personas nos podamos como entender, ¿no? Lo que es el amor propio, pero para cada quien también va a tener como su significado, su sentido. Yo, a ver, es difícil definirlo porque entiendo que también o sea, como desde la evidencia científica, no existe una definición de amor propio, como si nos basamos como en investigación. Pero sí, yo más desde la psicología contextual conductual, lo definiría más, y pensando un poco en hoy, en el podcast, lo definiría más como, primero pensando en el amor como conductas, ¿no? El amor tiene que ver no solamente con emociones, ¿sí? Sino también con comportamientos y conductas que nos acercan a cosas que son importantes o valiosas para nosotras y para nosotros. Y un poco el amor propio, como desglosando un poquito el amor individual o subjetivo, yo lo entendería un poco más desde esta perspectiva, un poco más como con esto, ¿no? Como con comportamientos o conductas, no solamente observables, que se acercan a lo que me importa a mí, en el sentido de, hablando, a ver, prácticamente más de lo que me importa a mí, de, no sé, de poner límites, de mi autoestima, en esferas de poder ser una persona que sea asertiva o que comunique las cosas, ¿no? Entonces, creo que el amor propio va a tener que ver más con esto, ¿no? Como con acciones que tengan un compromiso de acuerdo a lo que a cada persona le importa, o es valioso, ¿no? No sé si lo pensamos más o menos parecido. Gracias, amiga. Sí, a mí también me pasa esto que se habla mucho de amor propio y en redes creo que este concepto está por todo lado. Y yo digo como, qué difícil aterrizar el concepto porque todo es como amor propio. Entonces siempre es como el llamado al amor propio, la invitación al amor propio, pero ¿qué es esto del amor propio? Es decir, y también aterrizarlo a las pacientes como, y muchas pacientes llegan incluso al espacio de consulta como, tengo que trabajar en mi amor propio, pero bueno, ¿qué es eso del amor propio? Como algo ahí
todo abstracto y me gusta primero como lo pones y es como tiene que ver con cada una, ¿no? Como que cada una tiene como estas miradas del amor propio desde lo como lo significa y hablas de unos conceptos lindos como el ponerme a mí, el tema de los límites. Yo creo que también lo miro desde ahí y creo que justo en la relación con un otro o con una otra, ahí es cuando estos conceptos del amor propio empiezan a jugar en términos de límites, en términos de ponerme a mí en el centro, digamos, justo con, yo creo como consecuencia de muchos de los ideales del vincularme con otra persona, de lo que implica, del amor romántico. Y yo te pregunto, ¿cómo qué sientes que pasa cuando nos enseñan demasiado que amar es darnos a la otra persona sin medida, ¿no? Cómo esto puede afectar incluso nuestro propio cuidado en estos términos que estamos hablando de, entre comillas, el amor propio o como lo ponemos en ponernos a nosotras, en ponernos o en poner esos límites. Buenísimo, está buena esa pregunta. Primero que coincido con vos en del concepto que termina siendo también muy superficial y como ya un concepto a consumir, ¿no? A querer satisfacerlo y si yo no tengo amor propio, es como si se formara una frase más condicional, ¿no? Va a pasar algo Ujú. o tengo que, antes de tener una pareja, tengo que tener amor propio. Es como, hay muchas cosas que, o que se forman más reglas mentales, siento yo, o para, por ejemplo, en este caso, los pacientes o las pacientes que llegan más al consultorio, em, que bueno, que todos en la sociedad y todas consumimos un poco estos como eslogan de tienes que quererte primero a ti para luego, ¿no? Y que terminan condicionando mucho nuestro accionar. Y siento que eso también genera como un poco de sufrimiento porque se termina como formando una receta, ¿no? Para llegar a... y pensaba esto que me decías, de que, claro, siento que el concepto como de amor propio no puede ser independiente del entorno donde yo nací, de con quién me relaciono, cómo me relaciono, porque pensando esto del amor propio, pareciera que una tiene desde un lugar más individualista que trabajar, como si eso fuese la solución, y también podemos entender este concepto desde esto que decís, ¿no? Como más desde habilidades interpersonales, en cómo yo me relaciono con las otras personas y cómo también en el contexto donde nací, los mensajes que yo voy incorporando sobre el quererse, el cuidarse, el poner límites, ¿no? También van a afectar a cómo yo me vea. Entonces, el amor propio o la percepción que yo tenga de mí también va a depender o se va a relacionar o va a estar condicionada también por todos estos mensajes de mi familia, digo, como de distintas esferas sociales, educativas, políticas, ¿no? Bueno, a las que yo le preste más atención o no. Y en esto que me decías de cuánto influye, ¿no? Como el dar de más, siento que también es un concepto que no lo podemos como excluir, ¿no? Del género, ¿no? Lo pensaba más por este lado de cómo a las mujeres nos han enseñado a que nuestras tareas o objetivos principales tienen que ver con la mirada, con la atención, con el cuidado hacia las demás personas y que eso es un fin en sí mismo, que para los varones no. Justo hoy estaba hablando con una amiga antes de encontrarnos nosotras y ella me decía, yo muchas veces le he preguntado, por ejemplo, a varones o a mi pareja, qué era el amor propio, que de hecho, no sé, si partimos de la base de cuántos varones, digo, no para generalizar, pero cuántos varones Ujú. hablan del amor De propio, yo esto. no conozco tanto acceso a ese diálogo que tengan ellos como nosotras sí. Y ella me decía que bueno, que la pareja y demás le decía como que el amor propio estaba más relacionado para él desde el lado del orgullo o, por ejemplo, de ganar competencias, ¿no? Y Mm. yo no podía pensarlo independientemente de, claro, es que la socialización de género en los varones
le ha puesto como rol, como estereotipos, ¿no? Este trabajo de que lo principal también, desde el amor a lo mejor, o desde cómo yo puedo ser o cómo puedo ser valioso en la Ujú. sociedad, tiene que ver un poco con el poder, con el dinero, con el Con el trabajo, ¿no? Desde reconocimiento también, ¿no? Total, total. Y que para nosotras ese reconocimiento que decís vos tiene que ver más con esto, ¿no? Con el estar atenta, con los cuidados, con el cuidado de la salud de los demás. Por eso también entre nosotras hablamos del amor propio y digo que ojalá que haya varones, hombres, ¿no? Y es como es bienvenido esa práctica de dialogar entre ellos, pero yo siento que es un concepto que sí lo sufrimos o está como mucho más vigente en nosotras, ¿no? Y que esto de los estereotipos tiene que ver con esto que me preguntabas al principio, ¿no? Siento que nos fuimos por las ramas, pero em, que es como, ¿por qué? O el efecto que tiene el dar de más, ¿no? Tiene que ver también con esto, ¿no? Con esta mirada más de la atención, del amor, ¿sí? Está más puesta el foco en los demás, a nosotras las mujeres, y como eso también hace muy difícil o hizo muy difícil que nuestra atención muchas veces se ponga en lo que necesitamos nosotras, en nuestras necesidades individuales, y ni te cuento en pedir, en Impedir. pedir y hacer valer ciertos derechos. Como que nos cuesta pedir. Mira que es curioso, Belu, porque ahora que lo mencionas desde esta mirada de género tan importante y que en definitiva aquí es importante esta mirada porque sí hay una cuestión de género que atraviesa este tema. Es cierto que siento que este concepto tan abstracto del amor propio se ha adjudicado a las mujeres, y es cierto, somos las mujeres las que hablamos de amor propio. Los hombres tienen de pronto otra narrativa, sí, como otras palabras que acompañan sus malestares, otras inseguridades, o lo nombran distinto, pero este concepto de amor propio es de las mujeres, o sea, somos las mujeres las que decimos, tengo que trabajar en mi amor propio, tengo que construir mi amor propio, tengo que dedicarle tiempo a mi amor propio, y me parece muy curioso, ¿no? Como que, o sea, en qué momento la mujer es, como que se adueña de este concepto, que es un concepto que, de nuevo, cada vez se prolifera más, y hay una mayor exigencia, y siempre es como tenemos que seguirnos trabajando nosotras, tenemos que nosotras estar muy bien para el otro. Y me parece complejo porque entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, justo estamos en esto que nos ha pasado, a mí me ha pasado en distintas relaciones que me cuesta mediar entre estos límites, entre este negociar, porque igual sabemos que igual una relación implica negociación, ¿no? Pero en este discurso del amor propio, entonces digo hasta qué punto yo puedo poner el límite, pero entonces, ¿cómo hago para negociar? Pero no me quiero perder, y como que termino sobrepensando un montón la relación, el vínculo. No sé si en algún momento te ha pasado, ¿qué pensás vos de esto? Total, y me identifico mucho con esto que decís y también, ¿no? En esto de no solamente de sobrepensarlo, que digo, evidentemente, y esto no es por una competencia, una carrera, digo, como a nosotras también se nos ha impuesto, ¿sí? Muchas veces que esto debe ser importante, ¿no? Como también en esa carrera, ¿sí? Nosotras perdemos mucho más tiempo y dedicamos mucho más tiempo en esto, ¿no? Como en seguir pensando, ¿sí? Esto de la negociación o de los límites. Y también pensaba cómo también está asociado al género la puesta de límites, porque estereotipadamente, ¿no? A las mujeres o a las personas que tienen, hablándolo de forma más como, a ver, como más concreta, una mujer que pone más límites, que tiene más clara ciertas situaciones de su vida, que levanta la voz en algún momento o cuando tiene que negociar para clarificar ciertos objetivos, también está tildada o está como más vista, ¿sí? Como la seguridad en las mujeres.
tildada de forma negativa, por ejemplo, con un aspecto mucho más de, bueno, no sé, a mí se me viene, cuando estoy pensando en esto, como ejemplos de mujeres presidentes, que se la ha tildado mucho, ¿no? Cuando tienen que levantar el tono de voz porque están en una negociación, en mujeres que tienen que pedir ciertos límites, se la ha tildado de loca, de orgullosa, de creída, de soberbia, ¿no? Como que son adjetivos que también están más adjudicados por ser mujeres al género femenino y no así, bueno, al género masculino, digo, porque se Ujú, prioriza estas cualidades que pareciera que son como más innatas de ellos, ¿no? Y ujú, bueno, y también desde lo personal pienso yo que muchas veces sí, por querer ensayar o entrenar ciertas habilidades como de negociación y de poner límites que claramente son más difíciles de incorporarlas, también por el género con la que una ha nacido. Yo creo que en el momento que las hemos hecho se nos han castigado también, ¿no? Por esto, ¿no? Por tildes de, uy, qué loca, o la tiene muy clara, ¿no? Entonces, siento que a mí, por ejemplo, personalmente sí me ha pasado, ¿no? No sé si tanto que me lo han dicho, pero sí de sentir que cuando pido mucho, por ejemplo, a mí se me viene mucho la etiqueta de sos una mandona. ¿No? Como se me ya. viene mucho esa Ujú. etiqueta de eres mandona, como por exigir o pedir ciertas cosas que muchas veces desde afuera sí se ven como límites, pero a lo mejor interiorizadamente yo los tengo como, ay no, no quiero quedar como una pedigüeña, como mandona, qué va a pensar la otra persona de, y que en realidad tiene que ver con esta claridad a lo mejor de necesidades y de llevarlas al acto, ¿no? Entonces, bueno, siento que sí está como muy relacionado. Sí, y creo que también, o sea, totalmente de acuerdo, y por ende terminamos es callando, terminamos sacrificándonos. Yo creo que nos han enseñado mucho como a que amar es sacrificarse, es anteponer al otro, también por este rol de cuidado que se nos adjudica, entonces tenemos que cuidar a la otra persona se vuelve la prioridad, anteponemos a la otra persona y damos y damos y damos hasta que yo siento que nos quedamos vacías, ¿no? Como, fue pucha, ya di tanto y dónde quedé yo. Y Belu, ¿cómo sientes tú que podemos identificar cuando estamos cruzando esa línea entre amar y perdernos a nosotras mismas? Que es en todos estos discursos entre pon límites, pero no te abandones, pero cuida al otro, pero tienes que negociar, pero tienes que ceder un poco, pero qué tanto. Eh, ¿Cómo identificar como, ¿será que aquí ya estoy cruzando esta línea de perderme en el otro? ¿Qué sientes tú? La verdad que es como el trabajo, ¿no? Es como el trabajo, creo, de los procesos terapéuticos también, lo pienso, como esa línea delgada entre, para mí lo más importante, si tuviéramos que dar un tip para darnos cuenta, es, Belu tips. sí, 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 es como, primero el darse cuenta, porque muchas Ujú, veces cuando, no sé si te ha pasado a vos, pero las personas que llegan a terapia, em, vienen de forma más automatizada, haciendo lo que saben hacer y lo que aprendieron, que es lo que nos pasa a todos los seres y a todas las personas, ¿no? ujú. Como, y sí, muchas veces repetimos ciertos patrones, pero por esto de estar en automático bueno, de no tener la posibilidad de trabajar, el frenar, el darnos cuenta y el empezar bueno, a observar, a cuestionar y a curiosear un poco, ¿no? De dónde vienen estas creencias y estas formas que tengo como de actuar, ¿sí? Para mí, una clave es muy importante que es yo siempre lo relaciono al hacer terapia o al darse cuenta, como es, bueno, me freno, me apoyo en la pared y respiro, ¿no? Como el contemplar un poco. em, bueno, cosas que me vienen pasando. Y otra forma es, para mí, los costos que tiene, ¿no? Como las Mm, consecuencias que tiene esto de el dar por demás. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que creo que que creo que está relacionado con el amor o con el amor propio, entendiéndose esto del amor como lo venimos hablando,
que es la compasión o la autocompasión, ¿no? Hay una terapia que se llama terapia centrada en la compasión, que a mí me gusta mucho porque bueno, voy a hablar muy, muy superficialmente sobre eso, perdónenme los que trabajan sobre, pero quiero robar un poco el concepto de qué es la compasión, que muchas veces desde ahí lo dicen que es como el accionar para poder aliviar el sufrimiento humano de la otra persona. Y que lo mismo funciona para la autocompasión, ¿no? Es como hacer cosas, intervenir, accionar para aliviar el sufrimiento de una o de uno, ¿no? Y siento que tiene que ver mucho con el amor propio, pero sumado a las consecuencias que tiene el dar, ¿no? Siento que muchas veces el dar por demás, el estar pendiente, el estar atenta a esto que nos han enseñado, genera esto de primero el no darnos cuenta qué necesitamos y hace que terminemos estando muy como enceguecidas o enceguecidos, ¿no? Y muy como disociadas socialmente de lo que necesito, de lo que siento, y que para mí yo apelo mucho en eso como el trabajo de las emociones, ¿no? Como cuando aparece alguna emoción que muchas veces a mí me pasa en terapia, ¿no? Como de mujeres que vienen y dicen y me cuentan, me agarra enojo, siento enojo y enfado porque yo me la paso haciendo cosas por mi novio, por ejemplo, y cuando yo necesito algo, la otra persona no se da cuenta. ¿No? Y que ahí también hay un trabajo como súper complementario de ambos y que también tiene que ver con el género, pero sí, yo lo que trato como de trabajar, por ejemplo, en ese caso es que el enojo es una emoción que aparece, primero que nos comunica y que nos da mucha información, ¿no? Que está bien sentir enojo y que en ese momento el enojo nos está sirviendo para poner ciertos límites, ¿no? Entonces, por eso siento que muchas veces el trabajo con las emociones va a ser como este parate y el frenar para darnos cuenta primero, ¿no? Como qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos dice el cuerpo en momentos cuando estoy cansada, cuando estoy agobiada, pero yo quiero llegar a todo y hacer todo, y en vez de tener 24 horas el día, bueno, 12 horas el día, ¿no? Lo hago de 16. ¿Sí? Como también está como esto del concepto de la superwoman, ¿no? Sí. De poder llegar a todo y que muchas veces algunas sensaciones o emociones que nos atraviesan nos van a dar información de por qué frenar, ¿no? De cómo poner el límite, ¿sí? Entonces, pienso que también para mí eso es una forma súper importante ver esto, los costos y las consecuencias que tiene, ¿no? Y si yo quiero, a ver, si para mí es valioso en las relaciones, en este caso, ¿no? Como si para mí es valioso o es una cualidad que yo quiero cultivar, ¿no? El de estar con otra persona y yo darlo todo al 100%, ¿no? O el estar siempre atenta a todas las necesidades. ¿Es algo que quiero cultivar? ¿No? Como también esas preguntas, hacerme de guía. Belu, súper lo que dices, muchas gracias. Y creo que hay también otro indicador importante a tener en cuenta en cómo puedo saber si ya estoy cruzando ese límite entre ceder y negociar o perderme en la otra persona, es cuando yo empiezo a sentir como estos grandes sacrificios, que esto que de pronto la otra persona me está pidiendo o que yo quiero dar ya no se siente como una negociación, sino un sacrificio grande. Y creo que aquí es muy importante justo empezar a tener claros estos innegociables para mí, estas cosas que por más de que yo ame a la otra persona, quiera estar con ella, pues hay otras cosas que anteponen eso, que tiene que ver con ciertos sueños míos, ciertos valores míos, como lo que de verdad quiero para mí como individuo, y que a veces creo que nos genera mucha culpa poder poner eso como en el centro, es decir, por más de que te quiera, no sé, un ejemplo, y aquí me pasa mucho y lo he visto en pacientes, el tema de la maternidad, por ejemplo. Entonces, sí, por más de que yo quiera estar contigo, tú no quieres ejercer o no quieres vivir esto en tu vida y yo sí lo quiero vivir, y a veces eso ya no pasa por negociemos, hay que ceder, sino como este es un límite que hay que poner porque para mí es muy importante y aquí me pongo otra vez como centro, pero a veces esto nos cuesta porque nos sentimos como muy culpables, como en sentir como esto es importante, yo le tengo que dar prioridad a esto, porque si no,
ahí sí que me pierdo, ¿no? Y yo creo que ese indicador de sentir que estoy sacrificando algo que tiene que ver con esto que es tan mío, creo que ahí ese también es un buen indicador, como hay cosas que de verdad no están para ceder, hay otras que sí, en términos de, sí, de negociaciones, de comunicación, pero en esto que ya pasa y atraviesa mi individualidad, que no se puede perder en la pareja, esa individualidad, creo que ahí es donde uno dice, bueno, ya de pronto esto ya no es ceder, esto sí ya es tomar otras decisiones, ahí sí que es verdad el priorizarme eh, y demás. Totalmente, y quería decirte algo con esto del sacrificio que me encantó, que es, pues yo siempre lo pienso como, bueno, ¿cómo me doy cuenta, no? Que estoy sacrificando. Y muchas veces el sacrificio no tiene que ver con una elección, muchas veces. Y que lo contrario al sacrificio sí es esta elección de hablar temas que son súper dolorosos o vulnerables para ambos, a lo mejor que una sí quiera tener o tenga un proyecto de maternidad y la otra persona con la que estoy conociendo no, de maternidad o paternidad o cuidadores. Entonces pienso como son temáticas y temas que tienen que ver con los valores de cada uno, con su proyecto de vida, y que sí son importantes ponerlos en la mesa, porque muchas veces cuando, no sé si te ha pasado, pero mi sensación es que cuando llegan a terapia, ¿sí? Y cuando se habla de esto de la negociación, es porque hay mucha consecuencia no solamente del sacrificio, sino de que me dediqué tanto a querer cambiar a la otra persona para que se amolde a mis proyectos, que ya ese sacrificio termina siendo una carrera en la cual no llego, porque no gana ninguno, Claro. ¿no? Entonces pensaba como, y termina siendo, ya no termina siendo una elección, sino esta necesidad de cambio en el otro, ¿sí? En donde estamos hablando de pilares o de valores que son lamentablemente diferentes, ¿sí? Y todo como la lucha que hago, que genero para modificar también eso, que eso también genera mucho sufrimiento. Y que al igual que genera sufrimiento el hecho de elegir, ¿no? Pero digo, siento que el sufrimiento el sufrimiento viene más de la mano del sacrificio, ¿no? Porque hay mucho costo ahí, por lo que estás diciendo. En cambio, en esto de, bueno, em, tener una guía más hacia lo que es importante para mí, con mis valores y poder seguirla, ¿sí? Siento que, claro, hablar de temas que son importantes como la maternidad, aunque no coincidamos, va a ser súper doloroso y es un dolor de la vida, ¿no? Pero que no le va a agregar ese sufrimiento cuando ya estoy en la relación, cuando hice todo el sacrificio para que la otra persona cambiara de idea, ¿no? Incluso eso me parece hasta súper difícil, ¿no? Y que rompe mucho a las parejas. Muchas gracias, me parece súper importante porque esto que tú dices, además yo siento que cuando yo entro a sacrificarme, ¿no? Que también es una decisión mía y es importante cómo yo puedo asumir las decisiones que tomo, es como listo, yo decidí sacrificarme, eso empieza a generar ciertas emociones en mí, puede llegar a generar resentimiento en mí, pero además como yo me sacrifiqué, yo estoy esperando a que tú también te sacrifiques, ¿no? Y ahí es donde tú dices el intentar cambiar constantemente a la otra persona o querer que la otra persona encaje en esto que yo quiero y ahí se empieza a fracturar un montón lo que es el vínculo de pareja. Belú, para cerrar un poquito este capítulo, cuéntanos como para quienes nos escuchan, para quienes se identifican con esto que estamos conversando, pues por dónde podemos comenzar a construir relaciones donde no nos perdamos tanto a nosotras mismas. Em, Qué difícil, pero sí pienso que para mí, una como de las bases y algo en donde podemos empezar a trabajar es esto que estuvimos hablando en primero en tener un poco de claridad, porque no muchas de las personas cuando incluso van a terapia o bueno, o hacen un trabajo personal, no todos tenemos o todas tenemos claridad en qué cosas nos importan o qué es valioso para cada quien. O qué cosas queremos cultivar de nuestra personalidad. Y me refiero más a cultivar en términos de valores, ¿no? Como quiero ser una persona que sea independiente, en las relaciones o en mis vínculos de pareja quiero ser una persona que pueda decir lo que pienso, ¿no? Como bajándolo, aterrizándolo. Entonces pienso que una de las formas, o bueno, de las recetas, ¿sí? Que no son recetas, tiene que ver con esto, ¿no? Con primero preguntarnos para empezar a tener un horizonte o una brújula de qué cosas a mí me importa
pensándolo, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la pareja, como cómo yo quisiera verme a mí, Belu, ¿sí? Estando en pareja. ¿Qué cosas de mi personalidad quiero cultivar estando con un otro? Por ejemplo, ¿sí? Quiero ser una persona que sea espontánea, quiero ser una persona, no sé, que respete, o quiero ser una persona que cuando discutimos pueda decir las cosas de forma asertiva, ¿no? Como empezar a aterrizarlo de forma un poco más concreta, ¿sí? Y que tiene que ver con esta pata de los valores, ¿no? Como, ¿qué cosas quiero cultivar no solamente de mí, sino de las relaciones? Pensar también qué espero de la otra persona, qué Ujú. es importante, este innegociable que decís vos, que me encanta la palabra, que es, si yo estoy en pareja o quisiera estar en pareja, ¿qué es lo que busco de una pareja? ¿No? Como, porque si no aparece mucho como, bueno, que sea bueno, sí, Sí, bien, que sea total. buena, no, claro, pero ¿qué es ser bueno para vos, para ti? ¿No? Como, claro, y uno empieza como a indagar. Claro, las cualidades que yo espero es que una persona me respete cuando yo estoy hablando, que pueda comunicar lo que sientes, y entonces pensarnos a nosotras y también pensar lo que yo espero de la otra persona en términos de cualidades, me parece que es como un buen comienzo para empezar a tener como un poquito de claridad, ¿no? Sobre mis límites, ¿no? Porque al tener claridad y al darme cuenta creo que es como un ejercicio, ¿no? Claro, una vez que yo ya sé lo que quiero, no puedo volver atrás. Es como, no me puedo hacer la tonta, ¿no? Entonces, siento que para mí eso, estar enfocada en lo que para mí es importante a la hora de verme a mí, interactuar con los demás, interactuar conmigo misma, creo que es súper poderoso. Belu, muchísimas gracias, gracias por esta conversación, me encantó, siento que me voy como también con una claridad, bueno, como muy enriquecida de esta conversación. Gracias a las personas que nos escucharon hoy. Esto es Nos ha pasado, un espacio para conversar sobre esto que te ha pasado a ti, que me ha pasado a mí, que probablemente nos ha pasado a muchos y a muchas.